Bien, en este tutorial vamos a explicar qué son las infografías. Es un medio para explicar de manera clara, visual y sintética una serie de conceptos, hechos o datos. Hace referencia a la forma clara, ya que debe ser fácilmente entendible. Visual sería cómo se combinan los diferentes elementos para que atraigan al receptor a que se acerque a leer, y sintética, ya que debe reflejar solamente aquello esencial o significativo para el momento o para el cual fue el fin de la infografía. ¿Cuáles serían los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una infografía? El primero de los elementos más utilizados son los pictogramas. Un pictograma va a ser un signo icónico dibujado y no lingüístico que representa figurativamente un objeto real o un significado. Los pictogramas pueden ser, generalmente los vemos en los carteles públicos o también pueden estar representados en una imagen. Otro de los elementos son las ilustraciones, que aquí ya vemos que es más un dibujo elaborado, que también interviene el color y por allí atrae más la atención que el pictograma. Con respecto a la fuente, tenemos que tener en cuenta el de no usar fuentes muy dibujadas, y se aconseja también las fuentes sans serif, como vemos aquí en el ejemplo, las marcas comerciales, la Times New Roman también. Otro de los elementos son los diagramas. Los diagramas entonces van a ser representaciones gráficas en donde uno puede volcar información de manera sintética. También el diagrama puede tener diferentes colores. Aquí vemos un ejemplo de una infografía en donde también se está usando el propio elemento a explicar como parte del diagrama. Existen en la línea de Microsoft diagramas, los SmartArt, que nos permiten representar entonces la información de forma rápida y fácil. Otro de los elementos comunes son los gráficos. Bueno, los gráficos ya para poder construirlos necesitamos ciertos programas. Pueden ser en forma visualmente como barras o como sectores, o también podemos elaborar los programas de forma ilustrada, que también eso nos permite, las planillas de cálculo permiten elaborar este tipo de elementos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características que debe reunir una infografía. La primera de ellas es la utilidad. La utilidad hace referencia al grado de significación, información y funcionalidad que va a tener la infografía. La segunda característica hace referencia a la funcionalidad y es el resumen o síntesis del texto general, el cual volcamos después en la infografía. Sería que es la parte esencial, ¿no es cierto?, de lo que necesito escribir para que después sea claro y fácil de entender también. La visualidad hace referencia a la combinación de elementos de texto e imágenes para la comprensión del lector. ¿Cómo voy a combinar las ilustraciones como en este caso vemos, o con los pictogramas, el texto, cómo lo voy a ubicar? Eso hace referencia entonces visualidad. Interactividad. La infografía nace en realidad con la computadora, por lo tanto el término interactividad hace más referencia a cuando usamos una infografía desde usando el recurso computadora. Aquí intervienen lo que se denominan los hipervínculos, es decir, que yo puedo asociar alguno de los elementos de hipervínculo y puedo ver otros archivos en donde sea un video más explicativo o un documento en donde se explaye más sobre la información o cualquier otro archivo que quiera vincular.
La actualidad hace referencia a que la infografía generalmente se crea cuando hay un problema, que puede ser social o puede ser un problema, en este caso, de la escuela, y necesito entonces informar sobre ese tema de manera atrayente. Vemos entonces en las épocas del dengue, como habían varias infografías pegadas a nivel público en distintos lugares, donde explicaban entonces qué consejos podíamos hacer en casa para eliminar el mosquito. Y así de diferentes tipos de enfermedades son comunes ver infografías públicas. En cuanto a la estética, sería el equilibrio y la relación entre las partes que conforman, ya sea qué tipografía voy a usar, qué imágenes, qué colores, que logren transmitir entonces eficazmente el mensaje. Bueno, hasta aquí vemos las características. Ahora veremos qué tipos de infografías podemos encontrar. El primero es el diagrama infográfico. Si observamos en este diagrama, el contenido informativo se representa en una tabla y es más fácil y rápido de captar. En este segundo ejemplo ya vemos que se haya representado en forma muy sintética, pero muy bien explicado claramente, usando los propios elementos como parte del gráfico, y no es necesaria tanta información. Y en el tercer ejemplo de diagrama infográfico ya sí observamos que se toma el cuerpo humano como parte de la representación, pero también vemos cómo es visualmente clara la información. Incluso va acompañada de un gráfico. Otro de los tipos de infografías son las infografías iluministas. Aquí el texto es lo más importante, va con pictogramas o iconemas. Aquí tenemos otro en donde también vemos que hay abundancia de texto y explica, ¿no?, de forma más larga también el tema, más explicativo. Luego tenemos las infografías de primer nivel, en donde se observa el título, el texto de anclaje y la ilustración, y los textos están fuera de los iconemas. Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo, el ciclo del agua. Las infografías de segundo nivel. El texto se transforma en una parte dinámica del infograma. Acompaña el movimiento. Tenemos otra infografía de segundo nivel, donde también vemos que la imagen misma de lo que estoy explicando puede representar. Y aquí vemos un ejemplo de lo que es lo visual, ¿no?, lo que es el diseño. Otro ejemplo. Por último tenemos las infografías de secuencias, que son como líneas del tiempo y muestran la información en etapas. En este otro modelo, la línea del tiempo vemos que está en forma vertical y enumerada según cómo se debe leer la infografía o la información. También vemos que van acompañadas de ilustraciones como de pictogramas. Incluso también vemos un diagrama. Por último están los infomapas. En esta vemos que es un tipo de información descriptiva, se toma el mapa, se va coloreando según lo que se quiere representar y luego se acompaña con la explicación. Aquí vemos otro ejemplo del impenetrable, que también está muy claramente y visualmente significativo también para quien lo va a leer. Vemos otro en la que la información no es tan abundante, pero sí
cómo con colores y simplificando se muestra claramente la información. Bien, ahora, ¿qué programas podemos usar para crear infografías? Hay varios programas recomendados, estos son todos de forma gratuita. Tenemos el infogram.com, Piktochart y Canva. Son los más usados y lo bueno es que son gratuitos.